Bienvenida, bienvenido a Spirit Almanac, un podcast de BSMT Yoga en el cual exploramos, haciéndonos preguntas, en ocasiones obteniendo respuestas, todo lo relacionado con yoga, filosofía y espiritualidad aplicada al siglo XXI. Mi nombre es Borja Sainz, cofundador de la metodología BSMT Yoga, y es un placer y un honor tenerte al otro lado escuchando. Bueno, pues esto se acaba. No me refiero al podcast, claro, me refiero al 2022. No sé cuándo escucharás este episodio, pero te deseo un feliz 2023 y estoy seguro de que muchas y muchos de vosotros ya tenéis vuestra hoja de ruta para el nuevo año, ¿verdad? Vuestro listado de propósitos e intenciones. Pues en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de un término en sánscrito que hoy en día se ha popularizado para desarrollar ese tipo de intenciones o propósitos ligadas a nuestra práctica de yoga. Me refiero al término, palabra en sánscrito, sankalpa. Así que en el episodio de hoy vamos a centrarnos en analizar este término y sobre todo en sacar unas conclusiones respecto a la importancia que tiene dentro de no solo la práctica espiritual, sino la vida en general. Todos necesitamos propósitos, necesitamos la intención, la voluntad para poder enfrentarnos a los cambios o para gestar nosotros el cambio que queremos ver manifestado en nuestras vidas. Sin embargo, sí que me gustaría colocar el término sankalpa separado de sus traducciones, porque está muy bien que sankalpa lo definamos como intención, propósito, resolución. Esta es una de las traducciones que yo más utilizo para mis alumnos, pues es un tanto distinto. Una intención, un propósito va a futuro, pero una resolución tiene que ver con el presente y en gran medida con el pasado, con aquello que sigues arrastrando al momento presente. Muchas veces el poder de la intención no es suficiente para que se manifieste el cambio, pues hay cosas que todavía son un lastre, son una carga, y con ellas no podemos avanzar hacia el objetivo que deseamos. Además de separar el término en sánscrito sankalpa de sus traducciones, también me gustaría colocarlo en otro lugar. No quiero que parezca que es un lugar más elevado, simplemente es un lugar distinto. Veréis, sankalpa en sí es algo un poco más complejo que simplemente tener una intención a nivel mental de algo que quieres conseguir. Pues el proceso para poder desarrollar un sankalpa requiere que ahondemos a nivel individual en nuestra oscuridad. Y cuando digo en nuestra oscuridad, no lo toméis como algo que tiene que ser malo, sino muchas veces la oscuridad puede estar ligada precisamente a aquellas cosas que nos pueden bloquear, limitar y que incluso pueden estar asociadas a un trauma. Pero en ocasiones oscuridad es simplemente a aquello que no percibimos. Porque igual que sientas en una habitación a oscuras, pues te puedes dar un golpe contra una mesa que no ves. Entonces, sankalpa requiere de un proceso en el cual necesitamos reflexionar, necesitamos empezar a observar cómo vivimos nuestras vidas, quiénes somos, cómo nos afectan las situaciones, ya sean del presente, del pasado, incluso del futuro, los miedos que tenemos. Y luego es un proceso muy bonito porque lo que tenemos que empezar también es a darnos cuenta de nuestro dharma. Digamos que sankalpa es la cúspide o el destino al que llegamos después de un proceso en el que trabajamos con los 4 deseos, los purushartas, identificando cuál es el deseo primario que ahora mismo ha de manifestarse en nuestra vida. También tenemos que identificar nuestro vikalpa, que sería parecido al sankalpa, pero en otra dirección. Si sankalpa nos lleva hacia la verdad, hacia quienes somos, hacia la esencia de manifestar todo nuestro potencial, el vikalpa es precisamente aquello que, aun siendo algo que pertenece al reino del deseo, de no quiero que me pase, es precisamente esa negación de. Un vikalpa muchas veces es el deseo a que no ocurra algo, el deseo a mantenernos en esta situación en la que, como muchas conocéis esta frase, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces, mi opinión personal es que la práctica de sankalpa es un proceso
maravilloso y súper efectivo precisamente para todo tipo de personas. A mí ya sabéis, quienes me conocéis, que no me gusta estar siempre colocando al yoga en un espacio, en un lugar especial, ¿no? Como que el yoga es lo mejor. No, el yoga es una cosa. O sea, el yoga es un concepto. Y todas las prácticas asociadas a llegar a ese estado que llamamos yoga pueden ser útiles o inútiles, dependiendo de la persona y dependiendo de sus objetivos. Sankalpa como tal lo podemos disociar de la práctica de yoga y podemos hacer todo este proceso. Es más, aquí me gustaría hacer una mención especial a la práctica de Yoga Nidra. Yoga Nidra, alguna vez me habéis escuchado no sé si en este podcast todavía, pero ya haré un podcast específico de Yoga Nidra. Pero en formaciones, quienes nos sigáis o en Instagram, que para mí es la práctica más importante de yoga en el siglo XXI. O sea, si me dicen, ¿qué harías a día de hoy si solo pudiese hacer una yoga nidra? Punto y final. A ver, tened en cuenta que el cuerpo necesita ejercitarse, pero yo soy el primero que generalmente lo digo alto y claro. A día de hoy, para mi situación musculoesquelética y de sistema fascial, para mi cuerpo, técnicamente hablando, la práctica de asana no es mi go-to. Yo utilizo otras técnicas como liberación miofascial, trabajos de resistencia, incluso pesas. Pues mi cuerpo es lo que necesita fortalecer ciertas zonas para aliviar ciertas molestias o dolores. Y la práctica de asana la utilizo dentro de ese contexto para refinar pranayama. Es inevitable que si tú haces el guerrero 1, Ustrasana, el perro boca abajo, va a haber beneficios físicos, porque el movimiento es medicina. Pero el contexto en el que lo aplico no es tanto de pensar, como yo hacía hace a lo mejor una década, pensar en qué estoy haciendo a nivel físico, la integración muscular, tal. Eso tengo la ventaja de que ya me sale de forma automática y a quienes llevéis un cierto tiempo practicándolo también tendréis esa memoria muscular en la que no tendréis que estar dándole vueltas así hay que rotar interna o externamente algo. Entonces la práctica de yoga nidra es muy relevante y os contaré una anécdota. Son muchas las ocasiones en las que cuando le guío a una persona a través de Yoga Nidra, generalmente personas que no tienen ninguna experiencia con yoga. Esto pueden ser clientes privados o en sesiones específicas o de grupo, personas que nunca jamás han hecho yoga, nunca han tenido una relación con ningún estilo de yoga. Y os contaré la típica coña que vais a entenderla quienes sois profesoras y profesores. ¿Sabéis los clientes que cuando, en el caso de una sesión privada o a lo mejor van a venir a tu estudio de yoga, les dices, ¿tienes esterilla? Y te dicen, sí, sí, tengo esterilla. Y cuando llegas a su casa o vienen a tu centro, te encuentras que se traen o tienen una esterilla que son de estas esterillas de camping. O sea, que no es una esterilla de yoga, es básicamente esa colchoneta que se pone en el suelo para poder dormir encima con tu saco de dormir. ¿Vale? Entonces, a ese nivel es extremadamente interesante el impacto que tiene Yoga Nidra. Y esto es así precisamente porque no hay conceptos previos de lo que es el yoga ni de lo que uno tiene que sentir o percibir. Pero quienes llevéis mucho tiempo practicando yoga, pero solo un estilo de yoga, solo una forma de yoga, y sobre todo si es uno de esos estilos en los que siempre se hacen las mismas secuencias de posturas, ¿vale? Muchas veces te sacan de ese estilo y eres como un pato mareado. Lo mismo ocurre en el ámbito de la relajación o de la concentración. Cuando llevas tiempo practicando yoga, crees que te tienes que concentrar o relajar de una forma u otra. Pero aquí es donde os quería contar esta anécdota. En múltiples ocasiones, cuando ofrezco estas prácticas de yoga nidra y guío a una persona que es absolutamente nueva, de cero, nunca ha hecho yoga, a través de una sesión de yoga nidra, al salir de la práctica, están totalmente desorientados. Pero no en plan mal, sino que no son capaces de entender las experiencias y sensaciones que están sintiendo, experimentando en ese momento. ¿Y a qué me refiero? A estar en calma. A estar en una calma profunda en la cual la mente está presente, ergo en silencio, y el cuerpo no es un lastre, no está constantemente pidiendo estímulo, pidiendo información. Lo cual nos viene a decir, como hablábamos en el primer episodio de La Revolución del Descanso, que ese individuo lleva muchísimo tiempo desconectado de esa experiencia de calma. Una experiencia que le hace realmente sentirse a sí mismo sin ningún tipo de
experiencia externa, estrés, ansiedad, depresión. Bueno, ya sé que muchos de estos elementos proceden o se manifiestan del interior al exterior, pero están afectados también por el mundo externo, o por lo menos nos hacen percibir el mundo externo de una forma específica. Ese era simplemente mi apunte, ¿vale? Como Sankalpa y Yoga Nidra van muy bien de la mano porque necesitamos estar con la mente clara y en calma para poder explorar y desarrollar nuestro Sankalpa. Bien, pues una pequeña pausa para daros información sobre un evento gratuito el día 1 de enero al que quizás os interese apuntaros. Gracias una vez más por acompañarnos en el episodio de hoy y os quería comentar que precisamente ligado a esta idea de Sankalpa, el día 1 de enero ofrezco, igual que he hecho en años anteriores, una práctica de contemplación y meditación en la cual también hablaremos desde un punto de vista teórico de cómo desarrollar un Sankalpa y de cómo realmente entablar una relación con este paso del tiempo, con la idea de empezar un nuevo año. Así que si estás interesada puedes entrar en Yoga Basement y acceder de forma gratuita. Te unes y el día 1 a las 10 de la mañana ya estaré. Y ahora volvamos al episodio de hoy. Pues vamos a centrarnos en definir qué es Sankalpa y para ello nos vamos a ir a la etimología de la palabra y a entender también las partes que componen este término. Entonces voy a empezar leyendo una definición que precisamente nos ha dado nuestra querida Tamara Suárez. Entonces, Sankalpa es aquello que permanece verdadero por un tiempo inconmensurable. La traducción de Sankalpa también está ligada, como hemos visto antes, a definiciones como intención, propósito, resolución, deseo. Muchas veces tiene que ver con esta regla que debe seguirse por encima de todas las demás. Aquí es donde es interesante que un poco veamos la palabra en sí, Sankalpa, y entendamos su etimología. Entonces, Sankalpa está compuesta de dos términos, san, o en ocasiones también se utiliza sat, y kalpa. Empecemos por esta última. Veréis, kalpa, el término kalpa está asociado al tiempo, ¿ok? Y lo importante que quiero que entendáis del sánscrito es que dependiendo un poco del contexto, una palabra puede significar varias cosas. A ver, esto ocurre con nuestra lengua también. Cuando tú dices bolígrafo, pues está asociado a algo material. Pero este tipo de conceptos son un poco más complejos. En nuestro lenguaje también tenemos formas de hablar en las que utilizamos una palabra en un contexto que puede ser, pues a lo mejor ofensivo o no. En este sentido, kalpa significa el paso del tiempo acorde a Brahma, al creador. Es un día según Brahma. Esto es lo que encontramos en textos más antiguos como los Vedas. ¿Qué ocurre? Que para Brahma un día no son 24 horas. Es como lo de Dios creó el universo o el mundo en 7 días. Claro, pero lo que hay que entender es que estos 7 días para él no se interpretan como 7 días en la Tierra, que es básicamente el tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta, ¿vale? Ya sabéis que si os vais a Marte, los días en Marte son distintos, los días en Venus son distintos. ¿Cómo se define ese día para Brahma? Es un milenio y algunos textos hablan de incluso más tiempo. Entonces, esto lo primero que nos tiene que hacer ver es que cuando Sankalpa lo traducimos como una intención, un propósito, una resolución, la respuesta a una pregunta, un deseo, al estar asociado al tiempo quiere decir que es algo que permanece durante mucho tiempo. Esto lo que nos hace ver o nos tiene que hacer entender es que algo que permanece durante mucho tiempo no está ligado al cambio, no cambia con el tiempo. Tú puedes tener una intención este año y el año que viene tener otra intención y a lo largo de tu vida has tenido muchos propósitos que han ido cambiando. Bien, pues un Sankalpa no es algo que cambia. A ver, sí que es verdad que podemos trabajar con Sankalpa dentro de un contexto de un periodo de tiempo para conseguir ese Sankalpa, pero os contaré un secreto. La mayor parte de las veces hay un Sankalpa profundo y verdadero en cada uno de nosotros. Y para desvelarse es como que te va ofreciendo información que te hace pensar que, mi Sankalpa es este. Genial, sigue por ese camino porque no te vas a equivocar. Lo que va a ocurrir es que ese Sankalpa que tú crees que ahora es verdadero irá mostrándote
que hay que ahondar un poco más y ahondar un poco más y ahondar un poco más. Entonces recordar que los maximalismos aquí y los monolitos inmovibles no suelen ser muy efectivos dentro del enfoque de desarrollo espiritual o simplemente de desarrollo del individuo, del ser humano. Estamos cambiando constantemente. ¿Ok? No eres la misma persona que eras cuando tenías 15 años, pero eres la misma persona. Simplemente ha cambiado el contexto de cómo percibes, sientes y te relacionas con el mundo. Entonces vamos a la primera parte. San o sat significa verdad o individuo, el ser. En el caso de San muchas veces lo vamos a encontrar como refiriéndose al ser, pero el ser más profundo, no la construcción de quienes somos, sino nuestra persona asociada a la consciencia. Entonces, una de las formas en las que también uno de mis profesores tiene de traducir o de interpretar que es un sankalpa es que es la regla que debe seguirse por encima de todas las demás reglas. Es básicamente un compromiso que hacemos para sostener la verdad más elevada. Ahora, aquí tenemos un problema, porque ¿qué es la verdad más elevada? Bueno, pues la verdad más elevada no procede de una creencia que te dice esto es verdad, procede del interior. Y es la verdad de quién eres. Por lo tanto, no es algo que tú vayas a imponer en el mundo, no pretendes que todo el mundo crea tu verdad, esa es la verdad a través de la cual tú vas a vivir. Y quería hacer aquí un pequeño apunte, porque este término de la verdad, que está ligado a la realidad, lo que es real y no, es muy importante que tengamos en cuenta que tu verdad no es absoluta, ¿ok? Porque si caes en estos, digamos, hoy en día está muy de moda en el mundo occidental, estas ideologías que sostienen que hay que respetar la verdad de cada uno. Y aquí el problema no es una cuestión de respeto, es una cuestión de indiferencia. Es decir, si os pongo un ejemplo, es que hace tiempo vi un documental de terraplanistas, ¿no? De cómo las personas que consideran que la Tierra es plana, pues han creado toda una estructura también para darle una explicación, entre comillas, llamémoslo científica, ¿no? Yo respeto a las personas que consideran que la Tierra es plana. Es que el respeto nunca hay que perderlo. O sea, a menos que te falten el respeto, lo mismo. ¿Hay que perder el respeto por un individuo que te ha faltado el respeto? No, lo que hay que es simplemente que decir hasta luego y ya está. Entonces, aquí el problema muchas veces es cuando confundimos respeto con relevancia. Entonces, va hacia afuera y hacia adentro. ¿Por qué? Porque una persona que me viene a decir que la Tierra es plana me puede interesar su visión, pero no me es relevante. Entonces, como, esta es tu verdad, ¿no? ¿Vale? A mí no la considero relevante para lo que es mi verdad. Entonces, cuando hablamos de que hay distintas verdades y que hay que respetarlas, ok, perfecto, pero no todas deben ser relevantes para todo el mundo. Y aquí es muy importante que hagáis esta reflexión hacia adentro. No todo lo que crees es relevante. No todo lo que deseas es productivo. Así que estate abierta porque esta es la base fundamental también para este trabajo de Sankalpa. Mira, tú te puedes equivocar, tú puedes decir que la alineación de una postura de un asana es así, decir esto es verdad y luego equivocarte, porque no hay verdades universales desde el punto de vista físico. Tú a lo mejor para ti es verdad hacer la postura de esa forma y ¿qué quieres decir con verdad? ¿Que te hace bien? Bueno, pues adelante. Pero no es verdad que esa postura con esa alineación le haga bien a todo el mundo. ¿Okay? Esos absolutos, los absolutos y estos maximalismos ridículos, luego son los que nos traen problemas. Pero a nivel interno y personal, tienes que estar dispuesta a ser maleable, a que tu verdad, a que lo que es relevante para ti ahora, quizás es lo que te está limitando. Y quizás la exploración que te lleva a desarrollar un sankalpa te va a enfrentar con esta situación, esta confrontación de verdades. Es decir, es que esto para mí es verdad y esto es relevante. Y dices, ya, pero a la vez, y esto estás llegando tú misma a la conclusión, ya, pero a la vez esto es lo que me está limitando. Mirad, eso es lo que llamamos muchas veces un bikalpa. ¿Ok? Entonces, bueno, quería hacer este pequeño apunte, más que nada también para comentaros que os quedéis hasta el final del podcast, porque os voy a dar precisamente las 3 herramientas fundamentales que desde mi punto de vista son el sustento de no solo de una práctica de yoga y una práctica espiritual, sino cualquier acto que te pongas delante de ti que tenga que ver con un propósito, una intención de cambiar, de querer mejorar, requiere de estos 3 principios. Entonces, vamos a explorar 2 elementos fundamentales en esta idea de Sankalpa. Y lo primero que os quiero decir es,
Ya al comienzo de este episodio hablábamos de que Sankalpa lo podemos traducir como intención, propósito, determinación, voluntad, yo sé incluido resolución. Hemos visto distintas también definiciones de lo que es Sankalpa, ¿no? Bien, yo mi recomendación es que hagáis lo siguiente, que Sankalpa esté ahí, pero no lo traduzcáis como intención, propósito. Dejad que Sankalpa sea una cosa en sí y luego tened también intención en vuestra práctica, en vuestra vida cotidiana, propósitos, resolución, trabajad con ciertas resoluciones y que luego Sankalpa sea un elemento más. ¿Por qué? Porque de nuevo a Sankalpa vamos a llegar a través de un proceso de reflexión y un trabajo a nivel personal. Lo bueno de Sankalpa es que conforme vas accediendo al Sankalpa ocurren dos cosas. Lo primero, aumentan tus capacidades, tu poder, por así decirlo. Y aquí es donde hay un elemento de estos dos que es importante dentro del contexto de Sankalpa. Sankalpa Shakti, que es el poder que emana del Sankalpa, el mero hecho de repetir tu Sankalpa te llena de esa energía para tirar para adelante y te da claridad. Digamos que hace que la mente disuelva cualquier duda, cualquier miedo, porque el Sankalpa es lo que nutre esa voluntad férrea que luego va a dar lugar a que tus intenciones, propósitos y resoluciones las puedas llevar a cabo. Y segundo, tenemos Sankalpa Siddhi. Ahí es donde encontramos cuando se desvela realmente el Sankalpa, cuando das con ese Sankalpa verdadero. Y digo verdadero porque en el proceso de llegar a ese Sankalpa que perdura en el tiempo, vas a pasar por Sankalpas más pequeñitos. Y aparte esto es una técnica que yo, en la formación de Yoga Nidra, que es donde nos sumergimos en desarrollar el Sankalpa, yo siempre digo a las personas, no vayáis de nuevo con estos maximalismos. Pensad en Sankalpas pequeños, Sankalpas que en realidad ahí es donde estamos jugando con esta idea de Sankalpa como propósito. Entonces, pensad en Sankalpas pequeños porque conforme se van manifestando, os van a llenar de un poder que os van a permitir enfrentaros a Sankalpas más grandes. Y es ese camino el que te va a llevar a esa cúspide en la cual desvelarás tu Sankalpa verdadero, el que perdura en el tiempo, la verdad que no se ve afectada por el cambio. Y ahí es donde aparece ese Sankalpa Siddhi. Has desvelado el poder. Los Siddhis son esos superpoderes que consiguen los yogis, ¿no? O que tienen los Vengadores también. Entonces, necesitamos la energía, Sankalpa Shakti. Eso lo vamos a verificar de la siguiente forma. Conforme entramos en ese proceso de desarrollo del Sankalpa, trabajando con los 4 deseos, Dharma, Artha, Kama y Moksha, y conforme desvelamos nuestro Vikalpa, empezamos a obtener unas respuestas, como os decía antes, a preguntas que a lo mejor todavía no nos habíamos ni puesto sobre la mesa, y nos llena de una voluntad y una energía que dices, ¡buah, quiero seguir por este camino! Ese es el Shakti del Sankalpa. Y conforme los Sankalpas se van desarrollando, vas recogiendo ese poder, esos siddhis, esas habilidades que te permiten ahondar todavía más profundo en quién eres. De nuevo, más ecuanimidad, más calma, más percepción, más silencio. Esa es una de las claves también. Bien, pues vamos al aspecto práctico. Veréis, Sankalpa al final lo que buscamos es crear una relación con nosotros mismos, para empezar a reflexionar. Aquí el mejor ejemplo que os puedo dar viene dado por lo que va a ocurrir dentro de un par de días, un nuevo año. No es tanto que tú te propongas algo para el nuevo año. Como os decía, aquí es donde entra en juego esta idea de Sankalpa como resolución. La idea es que te des cuenta de por qué cojones no has conseguido lo que querías para el 2022, en este caso. En vez de estar siempre propósito, 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 empieza a darte cuenta de, ¿por qué no consigo estos propósitos? Pues no los consigues porque B, no estoy resolviendo todo lo que me impide básicamente tirar para adelante. Tengo todas estas circunstancias que están básicamente absorbiendo toda mi energía y que hasta que no me deshaga de ellas, hasta que no resuelva estos conflictos, estas situaciones, no me puedo poner nuevas intenciones y nuevos propósitos. Y bien, ¿cómo narices saco energía para resolver todo aquello que me está limitando? Ahí es donde entra en juego este proceso de Sankalpa. ¿Ok? Es donde empiezas a darte cuenta y a tener más claridad de que quizás, para empezar, muchos de los propósitos o deseos que tienes no son productivos. Básicamente estás perdiendo el tiempo y tu energía en intentar conseguir cosas que, cuando lo analizas, lo único que pretenden es llenar vacíos que de por sí han de ser resueltos.
que ese vacío lo que tienes es que trabajar con él en vez de intentar taparlo con nuevas cosas, ya sea a nivel material o a nivel emocional. Porque a nivel material te puedes comprar un Ferrari, un bolso, unas zapatillas, una casa más grande, un yate, pero a nivel emocional, ¿para qué creéis que están las redes sociales? Claro, para darte un empaque emocional. Cuando tú tienes tropecientos seguidores y la gente te alaba, pues te sienta bien, pero también nunca te llega a llenar. Y ahí es donde, de nuevo, todas estas prácticas que metemos dentro del encuadre de espiritualidad y que a mí, en cierto modo, una de las cosas que busco y a las que me dedico es quitarles, sacarlas de ese entorno de espiritualidad, que hasta cierto punto hay una cierta toxicidad, por desgracia, en ese mundillo, y ponerlas en la calle, ponerlas en el día a día. Y hacer sobre todo ver a las personas normales como soy yo, como eres tú, es decir, no quienes pretenden ser especiales por hacer yoga, que hay una serie de prácticas que curiosamente están encuadradas dentro de ciertas tradiciones que vienen de Oriente, pero no solo ellas, porque aquí en Sankalpa también hay mucho de psicología, es muy interesante. Hay una serie de prácticas que realmente nos pueden ayudar a llevar una vida más plena y una vida más feliz, porque en lo que se asienta al final el Sankalpa, si lo sacamos de nuevo, como os digo, de ese contexto espiritual, es en empezar a darte cuenta de cuál es tu destino, en forjarlo y en ver con claridad qué propósitos y qué propósito en singular y qué propósitos pequeños en plural has de ir generando, gestando, llevando a cabo para que ese destino se cumpla. Así que, ¿cómo vas a empezar? Bueno, pues he aquí estos 3 principios que te quería ofrecer. El primero es que desarrolles la capacidad de sentirte satisfecha. Y aquí muchas veces tenemos en muchos libros de autoayuda o estos enfoques de autoayuda el lenguaje positivo. Mirad, el lenguaje positivo está bien, no voy a meterme con él, pero una cosa es el lenguaje positivo y otra cosa es la sensación positiva. Entonces, para realmente sentirte que hay una parte de ti que está satisfecha, que dentro de las dificultades que tengas, que hayas tenido en el pasado y que puedas tener ahora, de los miedos, las dudas de futuro, tienes que saber que has llegado aquí, que estás aquí y que has hecho cosas bien, has hecho cosas muy bien, si no, no estarías aquí. Para realmente generar esta sensación de plenitud, lo que vamos a hacer es regular nuestra respiración. Y sí, yo soy un gran defensor de esto porque fundamentalmente ya hasta la ciencia lo ha puesto sobre la mesa. Nuestra respiración es el instrumento fundamental para regular nuestro sistema nervioso. Y una vez regulado, tenemos más claridad y más capacidad de que no impongamos un lenguaje positivo, sino de que empecemos a sentir esa positividad en nosotros que emana de nuestro interior y que da lugar a un lenguaje y un pensamiento centrado en la positividad. Entonces, tómate tu tiempo todos los días para poder regular tu respiración. Una buena forma de incluir estos 3 principios es 2-3 veces al día. 2 veces al día sería por la mañana, nada más despertarte, y luego en algún otro momento del día, ya sea a mitad del día, en un momento de tránsito en tu día. Cuando digo tránsito es que, por ejemplo, dejas una etapa, una fase del día de lado, terminar de trabajar, y entras en la segunda etapa, que es la tarde, que bueno, que si tenéis hijos es como trabajar también. O por la noche antes de irte a dormir. Si lo haces 3 veces, sería por la mañana nada más despertarte, en un momento del día puntual, y luego antes de dormir. ¿Ok? Y esto lo que requiere es básicamente que pongamos el ejemplo de por la mañana. Lo primero que vas a hacer al despertarte, por Dios, no cojas el móvil y empieces a mirar el móvil, es que eso ya directamente se carga todo, ¿vale? Tu mente automáticamente entra en DEFCON 2. Entonces, tumbada en la cama, yo no te lo recomiendo porque lo más probable es que, ¿sabes?, tengas todavía esta sensación de querer quedarte en la cama. Sal de la cama, lávate la cara y luego te sientas y regulas tu respiración, inhala en 6 y exhala en 6. Lo puedes hacer 1, 2, 3 minutos. Y observa cómo eso te va aportando una claridad, una capacidad, digamos, de tomar perspectiva, ver por dónde tu mente quiere ir, porque todas y todos nosotros tenemos ya una cierta inercia de nuestra vida cotidiana, que nos levantamos y la mente se pone ya con sus cosas. Entonces te permite coger y decir, un momento,
la mente ya está insatisfecha, porque la mente está digamos, en el modo tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Entonces lo que queremos es esta sensación de estoy satisfecha del descanso que he tenido esta noche, de la vida que tengo, del momento de vida en el que estoy y de los retos que se me presentan. Inhala en 6, exhala en 6, es fantástico. Puedes reducirlo a 5-5. Bien, esa es, digamos, una parte que te estoy dando que es más práctica, es algo que tienes que hacer, ¿no? Es una intención, en cierto modo, todos los días. El segundo principio para que realmente empieces a acumular poder, fuerza de voluntad para tus intenciones, propósitos, resoluciones o, en lo que llevamos hablando media hora, poder empezar a desarrollar un sankalpa, es que dejes algo de lado. Un hábito tiene que irse, algo tienes que soltar para hacer espacio a lo nuevo que está por venir. Entonces, este es un ejercicio que pongo muy a menudo en mis formaciones. La idea de decirle a los alumnos, reflexionad sobre esa cosa que hacéis, que muchas veces escucháis esa voz interna que te dice, déjalo ya, tienes que dejar de hacer esto. Ya sea porque es algo que repites constantemente, una actividad, o también una forma de pensar, que conlleva luego, por supuesto, consecuencias. ¿Vale? Aquí os puedo poner 1000 cosas, desde algo que comes, algo que haces, que piensas, no lo sé, ¿sabes? Pero es simplemente que vas a tener que empezar a enfrentarte a aquello que llevas arrastrando mucho tiempo. He aquí, digamos, el trabajo, digamos, de resolución. ¿Ok? Lo primero es una intención, es algo que tienes que hacer. Mi intención es todos los días pararme y respirar para sentir cómo emana de ese acto de respirar una sensación de plena satisfacción. Va a emanar porque respirar te pone en contacto con la esencia de tu existencia, el hecho de que estás con vida. Y eso es muy satisfactorio. Lo segundo es una resolución. Tengo que dejar de hacer esto, ¿vale? Y tengo que dejarlo. Y quiero que entendáis una cosa, no seáis tampoco aquí súper estrictos. Muchas veces lo que le pido a mis alumnos es prueba una sadhana, 40 días, por ejemplo, sin beber café. A ver qué pasa. Porque la idea aquí es un concepto que llamamos tiaga. Y es la idea de decir no a algo para desvelar qué hay detrás de ese hábito. A ver, beber café yo no considero que esté mal, yo tomo café. Pero ¿qué ocurre? Que cuando te pones a, digamos, evaluar si tomas café porque te gusta o porque ya lo has convertido en un hábito, lo que hay que tener en cuenta es que quién eres sin ese hábito. Si te quito el café, que no es algo fundamental y vital para tu vida, ¿qué es lo que se va a desvelar? ¿Qué hay debajo de ese café o esos cafés que te tomas? Y muchas veces te das cuenta de lo dependiente que eres de ciertas cosas o situaciones. ¿Ok? Esto fundamentalmente tiene que ver con la idea del cambio, ¿eh? O sea, es una resolución que te permite cambiar. Si tú no eres capaz de cambiar tus cosas, no pretendas que el mundo cambie para facilitarte a ti la vida. Y aquí es donde viene la tercera, ¿ok? Lo primero, hacer hueco, tiempo para el silencio, para ti, para respirar, para sentir esa energía vital, esa satisfacción de estar aquí, en este momento. Lo segundo, accede a la capacidad de fluir con el cambio, cambiando tú algo en ti, ¿ok? Esto te va a hacer más fuerte, más resiliente. Y lo tercero, empieza a ser dueña de tu vida. Lo he dicho justo antes, no esperes que el mundo cambie para acomodarte a ti. Esto no va a ocurrir. Y este acto de adueñarte de tu vida es un acto de valentía. Es un propósito que requiere valor. Porque todos lo hacemos. La culpa es de este, la culpa es del otro, la culpa es de este sistema, bla, 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 bla. Que sí, que por supuesto que hay circunstancias a nivel social, que todos podemos interactuar de una forma distinta para empezar a ser más inclusivos, etc, etc. Pero lo que no puedes pretender es que tu estrés, tu ansiedad y tu depresión, el mundo se adapte para que, digamos, no te incomode. Y ya sé que esto que estoy diciendo es duro y no es popular, pero es uno de los elementos básicos. Y créeme, lo bueno es que te va a hacer más poderosa, más poderoso. Vas a empezar a darte cuenta de decir, sí, no soy perfecto, pero es que nadie lo es. Ninguno de estos gilipollas que me juzgan y que me ponen el comentario de imbécil en las redes sociales en plan haters son más felices que yo. Probablemente no es por hacerlos de menos y decir son más infelices. No, probablemente estén en las circunstancias en las que estamos todos, que la vida es dura
y nos enfrentamos todos los días a situaciones que nos hacen sentir irrelevantes. Pero esta es la práctica, esta es la energía, esta es la esencia de la cual emana la tradición del yoga. Que busques ese estado de libertad en el que luego además eres más operativa, más funcional, para primero que no te importen estas cosas, pero luego también empatizar con quien, digamos, genera estas situaciones de envidias, odios, desprecio. Porque una vez que tú estás bien, te das cuenta que lo que ocurre es que esa persona no está bien. Y ahí puedes tomar una decisión, de nuevo, de mantener una cierta ecuanimidad y por lo menos no generar en ti esa misma experiencia que tiene esa otra persona, el odio. ¿Ok? Entonces, hagamos que el 2023 sea el año en el que nos adueñamos de nuestra propia vida, nos responsabilizamos de nuestras situaciones y empezamos a tomar esas decisiones, resoluciones, propósitos que resuelvan el conflicto interno y que desvelen cuál es nuestro destino final. Os deseo un muy feliz año, un abrazo a todas y a todos. Chao, chao.